Bienvenidos a este su canal RDM Radio Show. Hoy traemos un plato fuerte con un tema exquisito. Te invitamos a que le dé a compartir, le dé a me gusta y comentes sobre este grandioso tema que traeremos para edificación de todos los que nos estarán viendo a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. Así que, muchachos, de regreso, bienvenido. Ministro. Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos, a cada uno de ustedes. Alaba. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más que Él nos permite estar aquí a través de estos medios, poder llegar a cada uno de ustedes y traer un tema edificante para el pueblo. Así que vamos a tratar cosas que quizás pues usted no conocía. Amén. El tema bien particular hoy, idolatría dentro de la iglesia. Alaba. Ay, ay, ay. Idolatría, un tema súper importante. Muchos lo catalogan como el pecado más antiguo y uno de los más grandes en toda la historia del evangelio, en toda la historia de lo que es el pueblo de Israel. Yo tengo una pregunta. Dígase. ¿A qué se debe la declinación del ser humano hacia otros dioses? Muy bueno. O la inclinación, mejor dicho. Wow. El tema de la idolatría es bastante amplio y bastante diverso. Demasiado. Sí, después que el pecado entró, después de Adán y Eva pecar, desobedecer a Dios, entendemos que a partir de ese momento es que viene la inclinación del hombre al pecado, porque la idolatría es pecado. Sí. Dios mismo nos dio mandamiento de que no deberíamos adorar a otro Dios que no fuese Él. Entonces, en el momento, oye, ese momento en que Adán y Eva pecaron, ¿sabe por qué fue que pecaron? Aparte de que lo engañó Satanás, Satanás lo llevó a ellos a enfocarse en ellos mismos y olvidarse de Dios. Y eso es lo que pasa con la idolatría. Cuando una persona es idólatra a algo o a alguien, a lo que sea, es porque hay un enfoque en sí mismo. Recuerda que la serpiente le dijo del fruto y ella dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y vio que era buena para comer. Entonces, ella se enfocó en lo que Satanás le dijo, que el día que tú comieres serás como Dios. Como Dios. Entonces, a partir de ahí es que nace la idolatría. Si dice un gran filósofo y padre de la iglesia, Juan Calvino, que el corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro propio corazón fabrica los ídolos y más en esta generación en la cual nosotros vivimos. Todo nos inclinamos. Yo digo nos inclinamos porque no me puedo sacar. Yo soy parte y por eso es que tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos renueve el espíritu, nos dé nuevos conocimientos, nos dé nuevas fuerzas para cada día nosotros deshacernos de todas esos ídolos que se levantan a diario en nuestro corazón. Exacto. Que no podemos descuidarnos. Y si nos ponemos a pensar o hacer una división entre los ídolos antiguos y los ídolos modernos, nos damos cuenta que en la antigüedad había menos ídolos que ahora. Bueno, había menos en el sentido de que adoraban una entidad específica con un nombre específico. Porque oye lo que pasa, la idolatría en la antigüedad, vemos como se levantaban imágenes, se levantaban ídolos como Baal, Astarot, etcétera, etcétera. Pero hoy en día hay otro tipo de idolatría. Y eso Sí. es lo que está pasando. Sí, ministro, yo lo veo de esta manera. Mira, nosotros, al igual que en el huerto de Edén, se nos fue dado, por ejemplo, en el arca del pacto, se nos dio querubines como adorno. Y desde ese momento, también al ver esos querubines, el ser humano tendió a declinarse por las imágenes. No solamente por dioses, por ejemplo, porque me explicaba un exégeta de la iglesia que la serpiente fue agregada en el principio de Génesis simplemente porque el escritor en ese entonces, al dios que se adoraba era el dios serpiente, porque era que traía sanidad. Entonces, ese emblema que tenemos ahí, ese adorno que teníamos ahí en el arca del pacto, como los querubines, como te dije, ellos pertenecían a la santidad, pero no eran santos, pero no eran el Dios que debían adorar. Eso fue como en modo de obediencia. Bueno, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero mira, el arca del pacto
Y todo esto vino muchos años después. Sí. Antes de eso había idolatría. Sé Sí. que estamos hablando de la idolatría dentro del pueblo cristiano, pero estamos yendo a la antigüedad. En Egipto se adoraban Para conocer. dioses en cantidad. No solamente eso. Recuerda de dónde Dios sacó a Abraham, de Sí. Ur de los Caldeos, que allí se adoraba a todo tipo de Dios. Recuérdate que el hombre desde el principio fue creado para adorar. Estamos de acuerdo con Claro, eso, para pero al adorar. principio no tenían arca del pacto. Exacto. Exactamente. pero- Entonces, de ahí se le pone ese adorno. Y de ahí ellos tienen que ver ese adorno simplemente como parte del arca del pacto, no como símbolo de adoración. Mira, eso es correcto. Exactamente. oye, una parte de que el pueblo de Israel, el pueblo por el cual vino nuestra salvación, cuando Dios toma a Moisés para la misión de rescatar a su pueblo de Egipto, Moisés va a Egipto, el pueblo esclavizado por unos 600, 300 años. 400 años. El pueblo estaba esperando ese libertador. Y tal fue que Dios eligió a uno que era parte de los egipcios para liberar el pueblo de Israel. Exactamente 430 años. Sí, hubieron unos 430. 430. 430. Bueno, 430. Moisés llega a Egipto a liberar el pueblo que Dios lo puso a él como Dios para liberar su pueblo. Oye, qué nivel le dio Jehová a Moisés para que él tuviera esa potestad de poder sacar ese pueblo de ahí, porque no fue cualquiera, fue una persona que Dios mismo lo puso como Dios y le puso un profeta para que lo sacara de ahí con toda su fuerza. Dios le dijo a él, tú serás como Dios. Y Aarón, no Dios. no como, no un Dios, no, ¿Cómo pero Dios? ¿cómo? Dios mismo lo nombró a él como tal, le dio a él la potestad para hacerlo. Moisés viene y ahí vemos las plagas que ese pueblo, que Dios envía a través de Moisés para liberar a su pueblo, para que el pueblo mismo se sienta seguro de que su libertador no era cualquier libertador, era el hijo o el enviado de Dios o el Dios, porque en muchas ocasiones Dios se refiere a Moisés como tu pueblo. Y antes de que tú sigas, cada una de las, bueno, no cada una, sino como 6 de las plagas eran por los dioses que ellos adoraban. Por los dioses egipcios. La mayoría. Porque Dios lo que quiere es derribarle las creencias egipcias que ellos mismos tenían. Que ellos la adquirieron que ellos entendieran que esos dioses que ellos adoraban no tenían poder. No tenían poder. Delante del verdadero Dios. Entonces, al verse esas mismas plagas como derribadas por el Dios de ellos, a quien ellos le clamaban para sacarlos de la esclavitud, entonces me imagino que dijeron, wow, pero en realidad este es el verdadero Dios que nos está sacando de aquí. Pero suceden las plagas. Moisés lo lleva hacia el desierto. Se abre el mar. Ven gloria tras gloria que Dios le envía. Una dirección con 2 columnas. Una dirección de noche, de día, una columna de fuego, y de noche, de nube de día y de fuego. Esas son manifestaciones que se fueron dando en todo el transcurso desde Egipto hacia el desierto de Sinaí. Y cuando llegan en el Sinaí, en el transcurso, ven el maná, ven el agua, ven la carne, y siguen viendo todos los milagros y manifestaciones que el Dios verdadero le está proveyendo a ese pueblo para que en su corazón ellos se sientan seguros de que el que está con ellos es el Dios único, verdadero, el omnipotente, el que todo lo puede, el que nunca ha perdido una guerra. Y todo eso se pierde en un solo momento que Moisés sube al Sinaí y lo deja el pueblo por unos días. 40 días. Mira que lo que pasa. Y vuelvo otra vez al jardín del Edén. Aunque ellos vieron esos milagros, si tú te das cuenta, esa generación pereció en el desierto. Porque aún viendo los milagros, lo que nos pasa todavía a nosotros como seres humanos hoy día, es que nosotros somos muy dados a poder entender lo que vemos. Lo que no vemos, a veces como no lo entendemos, nos cuesta, lo obviamos. Entonces, ellos vivieron 430 años, como dijo el hermano Johanel,
en Egipto, adorando en cierta forma a sus dioses también y viendo el poder de los dioses de los egipcios por la opresión que ellos tenían, los trabajos forzosos que le hacían hacer, etcétera, etcétera. Eso lamentablemente no salió de su corazón. Incluso en un momento más adelante el pueblo de Israel quería apedrear a Moisés porque ellos querían volver atrás solamente deseando los ajos y la cebolla. Oye, qué simpleza. Pero mira qué bueno que tocaste ese tema o ese punto ahí. Porque el problema, como estuvimos hablando en la transmisión pasada, está en el corazón del hombre. Es ahí que está el problema. ¿Por qué? Porque hoy día, en la iglesia cristiana y en el cristiano, el ser humano, no adoramos imágenes como adoraban en aquellos tiempos, excepto pues la religión aquella, no queremos... Exacto. Y ellos, aunque ellos dicen que ellos no adoran a María, sino que la veneran. Que también es un problema, venerar también. Sí, eso es adoración. También es lo mismo. Y la Biblia se lo divide, por si acaso. Venerar, pecado. Adoración, pecado. Exacto. Entonces, pero hoy tenemos otros ídolos. ¿Sabe que antes de yo ir a eso, voy a tocar el punto de Johanel? Porque Johanel estuvo hablando de los querubines en el arca del pacto. Dios puso esos querubines ahí con un propósito. No para que se viera que porque Dios mandó a hacer esas dos imágenes, había que crear imágenes, porque él luego le da con la tabla, o antes, perdón, le da con la tabla a Moisés que no deberían haber hecho imagen. Pero si tú te das cuenta, esos querubines estaban con las alas abiertas, uno al otro, mirando hacia dónde, hacia el arca, en reverencia. ¿Qué le está diciendo Dios aún con esos dos querubines? Es que todo tiene que postrarse y adorarme. Todo tiene que postrarse. Aún los querubines que están en los cielos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Pero el problema es que mayormente vamos a decir el pueblo de Israel. Vamos a hablar del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es que tenía tendencia a la inclinación a otros dioses. ¿Verdad? El pueblo de Israel no podía ver que un palo le cayera y el palo lo sanó. Porque lo que tenía la corteza le hizo que se sanara. Ya ellos creían que ese palo era santo y lo adoraban. Por el simple hecho de que uno solo se sanó por eso. Entonces, todo lo que venía de sanidad, de que ellos pensaban que hacía un milagro, cualquier manifestación, venían y se humillaban ante él. Y lo adoraban. Porque ese es un problema del corazón del hombre desde el principio. Acuérdate que ahí, mucho antes de eso, el hombre adoraba el sol. ¿Por qué? Porque el sol salía y salía sobre la humanidad. Y le daba claridad. Y le daba claridad. Adoraban al Dios de la lluvia, el Dios de la luna que le alumbraba en la noche. El hombre siempre ha adorado todo lo que no entiende y todo lo que ve por encima de él como una deidad. Entonces ahí es que está el problema. Todavía hay tribus que adoran la naturaleza. Exacto. La tienen como ellos ven que las matas dan frutas y esto. Ellos tienen cierta inclinación por el cuidado excesivo de la naturaleza. Por lo tanto, lleva a una idolatría. Porque el punto es que, como dije al principio, todos fuimos creados para adorar. Y si usted no adora una cosa, adora otra. Porque la misma palabra lo dice, que tú no puedes servir a dos señores. Si no odias a uno y amas al otro. Entonces, todos fuimos creados para adorar. Amén. ¿Entiendes? Entonces, en aquella antigüedad, los hombres, como no entendían lo que pasaba, lo que sucedía y quién estaba detrás de todo esto, Dios no se le había revelado. ¿Entiendes? Ellos, pues, entonces comenzaron a atribuírselo a todo lo que ellos veían. Y comenzaron a crear imágenes y dándole nombre. Por ejemplo, el dios Baal, que adoraba, incluso Israel adoró en algún momento. Ellos no conocen a Baal, ellos no hay ningún libro de Baal, ellos no vieron nunca a Baal. Ellos le pusieron ese nombre. Ellos imitaron la práctica de los pueblos alrededor. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ese es el punto. El hombre desde el principio fue creado para adorar. Entonces, como te decía, hoy día no tenemos esas imágenes. No adoramos esas imágenes, pero hay otros ídolos en el corazón de nosotros. Sí. Más fuerte que... Peor, peor aún. Como me quedé en ese momento del Sinaí, wow, eso es algo que nosotros debemos de tenerlo siempre presente. Al salir el pueblo de Israel, y vuelvo otra vez un poquito para atrás, llegar al Sinaí, y Dios ya, esa fue la primera vez que Dios habló frente a frente al pueblo en general, porque esa era lo que Dios deseaba. No, eso es lo que ellos deseaban. No, eso era lo que Dios deseaba. No.
Tú dices Cuando ellos llegan al Sinaí, que Dios se les pero muestra. ellos lo pidieron. Dios todo el tiempo ha querido estar con el pueblo cerca. No, ellos no pidieron hablar con Dios. Dios Sí, le dijo, ellos- Dios es que le dice a Moisés, Dile al pueblo santifica que al se pueblo. santifique. El pueblo habló con Moisés. Sí. Que por qué Dios no habla con nosotros directamente. No, eso fueron más para adelante. Esa es la primera manifestación donde Dios se le muestra al pueblo, porque él sacó el pueblo de Egipto. Ya él quería conocer su pueblo. Entonces, Bueno, Dios conocía a su pueblo. Dios lo que quería es que su pueblo tuviera esa. fuera revelado a ellos, para Da- que ellos pudieran entender a Dios que les Sí, sirve. y él se toma y dice, vamos a hablarte cara a cara para que tú veas que yo no soy un Dios de plata, no soy un Dios de eso que tú vienes adorando desde Dios de Egipto. leño, de No, madera. no tengo una formación física tal, y por eso el pueblo, cuando empieza a escuchar la voz de Jehová, ¿qué es lo que hace el pueblo? Teme y le dice a Moisés, habla tú con él para que nosotros no muramos, porque en la antigüedad la escritura decía que no hay uno que pueda ver a Dios y viva. Entonces ellos tenían miedo de morir por escuchar la voz de Dios. Entonces lo que ellos no se están dando cuenta es que Dios se le está mostrando a ellos tal y como Él es, para que no haya un ídolo en el medio de ellos dos. Y ni Moisés tampoco pueda ser intermediario de Dios y el pueblo. Oye la grandeza de Dios que Él quería afirmar o presentarle al pueblo de Israel, que Él mismo, tal y como es, se le presenta para que no haya ningún intermediario, porque Él todo el tiempo lo que ha querido es ser el rey de la humanidad. Él sin intermediarios, sin dioses. Eso es amén. Entonces, el pueblo teme. Le encarga esa encomienda a Moisés, habla tú con él y tú, para que nos explique a nosotros lo que él nos diga, y lo que tú nos digas, eso haremos. Ahí fue que empezó que todavía esa grandeza de que alguna vez se ponen a Moisés por encima de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio el pueblo se enfocó más en Moisés que en el mismo Dios, en quien él lo mandó. Eso fue lo que llevó a Israel a rechazar a Jesús. ¿Tú entiendes? Gloria. Porque ellos no podían entender que así como vino Jesús tan simple, fuera Dios. Porque ellos escucharon por generaciones las grandezas que hizo Dios a través de Moisés. Y aunque ellos veían milagros, señales y prodigios de Jesús, pero no quizás de la magnitud, aunque fueron grandes los milagros de Jesús. Pero cuando se habla de los milagros que hizo Dios a través de Moisés, hay como una grandeza, algo como más estruendoso que la gente toma a notar. Dice, wow, pero qué grande. Convirtió el río la sangre. en sangre, todas estas moscas, etcétera, etcétera. Pero lo de Jesús fue más simple, más humilde, fue como más... ¿Tú lo consideras más simple? Fue Sí, más sí, simple. comparado. ¿Tú lo consideras Aunque, también? aunque, Comparado aunque no la con- grandeza del milagro es una cosa, pero la simpleza de Jesús no hizo que se viera la grandeza de sus milagros. Mira qué es lo que pasa. Mm, Según la Biblia, ¿qué número eran de personas los que salieron de Egipto? Según. De 1 millón a 2 millones. Eso es un número mal contado. Que en una ocasión el rey de Egipto mandó a asesinar a todos los primogénitos de las hebreas y no pudo. Y eso era generación tras generación creciendo. Entre más lo oprimían, más se aumentaba. ¿Tú entiendes? Entonces, dividir el mar y pasar toda esa gente, muchachos, eso es una cosa terrible. eso tú lo ves terrible, pero más terrible es que una persona o varias personas. Vamos a ponerte el ejemplo de Lázaro. Estaba muerto día ya, 4 días. 4 días. ¿Tú me vas a decir a mí que dividir el mar se ve más grande que decir a una persona, Jamás. No. Pero escucha, levántate? ahí está la pero simpleza del espérate, milagro. pero espérate. Moisés dividió el mar en dos. Jesús le dijo al mar, detente. ¿Dónde? Entonces, hay cuando más se levantó fuerza. la tormenta en la barca. Le dijo, detente. Se detuvo. El viento le obedeció. No hay ni... Pero a quizás- Moisés también le No, y Moisés, no es eso tiene el mucho. punto. No estamos hablando Mira. que Moisés es más grande que Jesucristo, No, ni no, que no, yo Jesucristo sé es más que grande, Jesucristo no está para que diciendo no se malinterprete la que los situación, milagros de ni Jesús que los fueron Jesucristos menos. fueron. Vamos a poner esto claro, que no queremos que se nos vaya de la mano. No, yo sé que ustedes no están diciendo simplemente es que es a simple vista lo que vemos.
los milagros de Moisés fueron cosas mira que lo que terribles. Mira que lo que pasa Deja con que Johannes termine su punto. Mira que para lo que yo pasa con explicarle eso, algo. con lo de Moisés y que ellos no creían en Jesús. Moisés escribe el Pentateuco. Cuando Jesús viene, Jesús no tiene nada escrito. Él no escribió nada, ¿verdad? Ya ellos venían estudiando simplemente el Pentateuco y ya tenían miles de años estudiando eso ya. El Pentateuco. Los 5 libros, los Cinco primeros libros del Génesis, del Antiguo Del Testamento. Antiguo Testamento. Ellos lo que creen en eso, ellos no pueden creer en Jesús a ciencia, no es por los milagros, sino por los escritos que ya ellos tenían. Eso es entendible, pero mira, para no salirnos del punto, el punto donde decía la simpleza de los milagros y la grandeza fueron extraordinarios. Pero, por ejemplo, mira el de cuando Jesús detuvo el mar, detuvo los vientos. Allí solamente estaban los discípulos. Uh-huh. Esa es la diferencia que te veo Exactamente, por eso de la simpleza de lo que Jesús hacía. Jesús incluso le decía, cuando hacía un milagro, decía, no se lo digan a nadie. Cállese. Eso, las cosas que Jesús hizo fueron mucho mayor que Moisés hizo, pero la simpleza de cómo Jesús las hizo no se hace ver la grandeza de lo que hacía. Eso que me refería. Porque lo de Moisés lo vio 2 millones de personas. No, lo vieron todo. No solamente eso, espérate. Aparte de lo que... No solamente eso, los pueblos alrededor escuchaban y decían las historias que iban de boca en boca de lo que había hecho el Dios de Moisés y el Dios de Israel, de un pueblo que no tenía nombre en ese momento. Un pueblo sin nombre. Pero exactamente lo mismo, tú me diste la razón ahí, con lo mismo que yo estoy diciendo. Es porque simplemente porque se propagó de Moisés. Es que se creyó más en Moisés que en el mismo Jesús cuando vino a la tierra. Exacto, por eso yo decía que lo que hizo Jesús fue mayor, pero hubo una simpleza en lo que él hizo, de tal manera que el pueblo no lo vio como grandeza. ¿Entiendes? Como vio lo de Moisés. Eso es un tema muy importante. Como mientras el pueblo de Israel iba avanzando en lo que era Canaán y los pueblos iban escuchando de las manifestaciones del Dios verdadero, de Jehová, Yahweh, Adonai, como lo llamamos en hebreo. Esa era la forma de la prédica en aquel entonces. Pero me quedé en el momento cuando el pueblo de Israel... Sí, me quedé ahí. Porque eso tiene un gran mensaje. Y me gustaría hablar un poquito, continuar otro poquito antes de... Porque ya casi estamos cambiando a otro tema, porque casi nos hemos ido y volvemos para atrás. Pero cuando el pueblo llega al Sinaí y escucha el primer mandamiento que Dios le dice en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haré. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es el segundo mandamiento ya. Entonces, Moisés regresa a hablar con Dios nuevamente. Y Moisés dura 40 días, como dijo Johannes, y automáticamente el pueblo se desespera porque su Dios, el que lo sacó de la tierra de Egipto, su líder, se fue por 20 días. 40. Por 40 días. Nosotros como personas, cuando nos suceden cosas, nosotros tendemos a alejarnos de la presencia de Dios y dejar de buscar de Dios por las situaciones en las cuales nos enfrentamos en el momento y no nos damos cuenta de que ese momento de dificultad que nos está pasando es para darnos crecimiento espiritual y una madurez en el camino de Dios. En este camino del Evangelio, las cosas no son tan fáciles como muchos lo quieren presentar de adentro para afuera. En el Evangelio se sufre más que el que está afuera. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en una situación, tenemos que orar por el hermano, desearle lo mejor y no podemos ni ofendernos ni tratar de dañarlo, sino tenemos que sufrirlo. Entonces,
esos momentos de dificultades que nosotros como personas podemos vivir, tenemos que ser pacientes Tenemos que saber en Dios sobrellevar. y no caerle atrás a ídolos momentáneos. Yo sé que diste una buena exhortación y quería aclarar solamente para que no se malinterprete, porque quizás lo dijiste equivocadamente en el sentido de que el mandamiento no se le dio primero y después ellos hicieron imagen, fue al revés. Porque cuando Dios llama a Moisés para darle por primera vez los mandamientos, es que ellos se descarrían y le dicen a Aarón que le haga un becerro. Entonces, cuando Moisés viene, porque Dios le dijo, vete, porque tu pueblo se ha ido por otro lado, ahora están adorando a un becerro ahí. Cuando Moisés viene con las tablas, que son los mandamientos que Dios le dio, entonces es que encuentra al pueblo adorando a ese becerro, y ahí es que él tira las tablas, las desbarata. Y entonces la segunda vez que él subió es porque el Señor le dijo que subiera de nuevo para poder darle nuevamente los mandamientos que él le había dado. Entonces ellos adoraron a Dios, no tenían los mandamientos aún cuando adoraron, perdón, el becerro. Pero lo importante no es eso, lo importante es que Dios hizo una manifestación con ellos desde Egipto y venía manifestándosele a ellos, venía enseñándole su poder y su gloria, todo lo que era él. Pero aún así el pueblo seguía en su corazón buscando otro Dios que adorar. Y lo que tú dijiste es muy importante porque hoy día pasa lo mismo. Dios trabaja con personas que le muestra su gloria, lo saca del alcoholismo, lo saca de la prostitución, de la situación que sea. Es una manifestación de Dios. Pero cuando viene el momento, como decía nuestro hermano Aquímide, que vienen, ya tú vienes a los caminos del Señor y estás en la casa del Señor adorando a Dios, y viene un momento donde ya como que las cosas están bien, entonces comienza un momento donde tú estás supuesto a crecer, pero porque las cosas están bien y de momento se levanta una tormenta, mucha gente entonces abandona el camino del Señor y se olvidan de lo que Dios hizo, como se olvidó Israel de lo que Dios hizo por ellos en Egipto antes de... No te vayas más lejos. La declinación hacia la idolatría es un tema tan fuerte que se establecieron como 4 reyes, reyes que abarcaba todo Israel. Y de esos 4 reyes, hubieron 2 que tuvieron declinación a la idolatría, que fue Salomón y Absalón. Porque no existió un rey más idólatra que el sabio Salomón. No, claro. Y Dios se lo advirtió. Le dijo que no se casara con mujeres de otros pueblos, porque ellas fueron las que lo indujeron a adorar a otros dioses. Él le creó templo a todas esas mujeres. Imagínate, él tuvo como 1000 mujeres. Quizás no a todas, pero así a la mayoría. Tú sabes lo que tú eres estar establecido por Dios y Dios darte todo, y aún así tú traicionarlo e irte con otros dioses. El problema que estamos hablando es ese. Por ejemplo, Dios le dio toda esa grandeza, le mostró su poder y su gloria, pero cuando ya él se estaba en la cima, se le olvidó el Dios que lo llamó y se le olvidó los mandatos de Dios, que nos pasa muchas veces. Todavía. Pero que está bien, olvidarse de los mandatos, eso está bien, vamos a suponer. Pero que si tú vas a adorarle, entonces, adórate a ti mismo, que tú eres el que tiene todo, un ejemplo. Digo yo, no es que estoy mandando a nadie que haga esto tampoco, nadie tiene que hacer esto. Pero ellos se iban a declinar para adorar otros dioses. No entiendo a qué se debe ese decline tan... Porque incíntrícamente nosotros sabemos que hay alguien mayor que nosotros mismos. Mucha gente tiene el orgullo y la autoestima súper alta, pero al final del día ellos entienden que no se hicieron a sí mismos, como dice la palabra. Entonces ellos terminan buscando a quien adorar en otros lados. Buscando la verdad. Eso ha sido históricamente una de las cuestiones un poco más difíciles de encontrar en la humanidad. Por eso vemos muchos filósofos, Sócrates y toda esa gama de filósofos griegos tratando de buscar la verdad y escribiendo, y dieron su vida por ella y la tenían cerca, pero nunca le interesó. Pero Salomón fue una advertencia que le dijeron, Dios, lo primero que le dice a Salomón es que no busque mujeres de otros pueblos, porque podían desviar su corazón hacia otro punto que no era él. Y me imagino que toda la grandeza, porque también en el punto de que muchos dicen, ¿por qué Salomón pidió sabiduría y no pidió dinero? Porque tú pides lo que tú no tienes.
Salomón no pidió la sabiduría, no era porque él no era sabio y no pidió dinero porque él tenía dinero. Dinero, ese era el rey más poderoso de todo el entorno. Y además, ¿por qué yo voy a pedir ya de lo que me sobra? Pero él sabía, según los consejos que había, venía obteniendo con su padre, de que necesitaba la forma de cómo mantener el pueblo unido, porque su padre luchó bien fuerte para ensanchar, expandir todo Israel mediante su reinado. Entonces él quería continuar lo mismo. Ese era su principal motivo, mantener el pueblo unido. Y Salomón comete ese error de idolatrar primeramente las mujeres. ¿Y qué pasa? Él, aunque no se vea, aunque no lo digamos así, que sobre la idolatría, pero el amor excesivo a algo, Eso es la idolatría. esa es la misma idolatría. Aunque no tenga aunque no tenga el mismo nombre. No el amor excesivo a algo, sino poner algo por encima del puesto de Dios. Mira, no, yo entiendo, porque yo sé que tú me estás diciendo porque no se escucha mucho, pero cuando tú tienes un amor excesivo por el alcohol, ya ahí entra una idolatría que se llama es que alcoholismo. Eso es la idolatría, porque es que el amor excesivo te lleva a poner lo que tú amas por encima de todo. Exactamente. Entonces, por eso es que muchas personas no entienden, lo llamamos idolatría, pero creen que es solamente a decirle, pedirle. Pero cuando tendemos, ejemplo, como dijimos, el amor excesivo al alcohol, el alcoholismo. El amor excesivo desorganizadamente a las mujeres es lujuria. El amor excesivo a usar estupefacientes, ya le decimos un adicto. El amor excesivo a estar frente a una pantalla 24/7, pero lo que no nos damos cuenta es de que ese amor excesivo o esa tanta permanencia o esa tanta adicción a algo, estamos idolatrando, pero no lo sabemos porque le tenemos la palabra idolatría, y cuando nos vamos a idolatría creemos que necesita adoración para llevar a ese punto. ¿Tú me entiendes? Por eso la palabra te deja el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Sí, entonces cuando nos vamos al punto de idolatría y el amor sobrenatural a las cosas o por encima de Dios, es idolatría, pero como cuando nos dicen, no, como ejemplo, Lionel Messi, un ejemplo, una persona que es adorada por muchas partes del mundo por su juego. Dicen, no, mi ídolo es Lionel Messi, pero a él nadie se le hinca a orar para que le ceda milagro. Entonces, es simplemente un jugador que a mí me gusta, que yo amo, pero hay personas que hasta se atreven a dar la vida simplemente por una foto con ese señor. Y lo que no se están dando cuenta es de que eso es idolatría también, igual como si le estuvieran pidiendo por un milagro. Por eso desde ahorita yo vengo tratando de llevarlo aquí, como dijo Johanel, a la iglesia en el día de hoy. Porque es que la idolatría de hoy no es la misma que ayer. La idolatría de hoy tomó otra forma. E incluso dentro de la iglesia tomó otra forma. Porque lamentablemente hay líderes que se adoran. Claro. Hay gente que adora ministerios. Hay gente que adoran muchísimas cosas dentro de su iglesia y también dentro de su familia, como mencionaste, las mujeres, pero también los hijos, la situación económica, tu estado económico, casa, carro. Todo eso cambió. Tiene que ver con lo que dijiste, el amor excesivo, como dice Johanel. Tú pusiste un carro aún hasta por encima de tu familia. Ya tú le estás dando pleitesía. Hay gente, mira, que tienen un vehículo y si le hacen un cosita así de rasguños. Hermano mío, en Santo Domingo había un señor que él tenía un carro y tú le hacías así con el polvo, así. Pues hombre, pues cosas te daba a ti por eso. Por el amor excesivo que tenía ese vehículo. Un carro, mi hermano, pero yo soy más importante que un carro. Yo soy un humano. Bueno, déjame decirte algo, ya que mencioné a los pastores, para que no se malinterprete. Porque yo creo que el problema de que el ser humano no sabe mantener el balance, como decíamos en la transmisión pasada, siempre nos lleva a estar en un extremo y los extremos no son buenos. Los pastores, los líderes, hombres de Dios, se merecen honra.
Hay Sí. que honrarlo. Pero hay que entender la diferencia entre honrar a una persona, honrar a un líder y poner a ese líder en el lugar de Dios. ¿Entiendes? Hay gente que aún los cargos que tienen lo idolatran. ¿Entiendes? Entonces eso hay que mantener en entendimiento, ¿me entiendes? Hay hombres de Dios que hay que... Porque mira lo que pasa. El hombre ha tendido incluso a adorar los vasos e instrumentos que Dios ha usado para glorificarse. Sí. Porque ese es el punto de cuando adoramos a María y la ponemos a ella como en el lugar de Dios. María fue un vaso digno de admiración, respeto y de imitación. Pero María no es Dios. María no es la madre de Dios tampoco. Si encajamos a Dios en una figura, entonces deja de ser Dios, porque el momento que lo ponemos ya en cuatro paredes, ya Dios está limitado. Eso se parece mucho al ejemplo que te dice del arca del pacto. De los querubines que estaban en el arca, pero no eran Dios. ¿Entiendes? Entonces, ese es el punto. Hoy mismo, hay hombres de Dios que han predicado la palabra. Mira, ni los apóstoles eran infalibles. Ni los apóstoles. ¿Qué quiero decir con que eran infalibles? Hubo un momento que Pablo tuvo que corregir a Pedro Sí. y le dijo hipócrita. Entonces, no podemos adorar a nadie más, ni poner en el lugar de Dios a nadie más, porque todo eso se va a convertir en idolatría. Nos vamos nuevamente a otra historia. Vamos a estar de adelante para atrás y de atrás para adelante. Volvemos a una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 27, hablando sobre Jeroboam, que dice, si este pueblo subiere y ofreciere sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y volverá Roboam, rey de Judá. Mira, en esta ocasión, como Salomón había desobedecido la palabra de Dios por la idolatría, entonces Dios le dice a Salomón que mediante a eso le iba a dividir el reino, iba a quitarle el reino. Entonces, no se lo quitó a él, sino Al hijo de él. por La promesa de ese por pueblo. la promesa de David, pero sí se lo iba a dividir a su hijo. Entonces viene Roboam, toma la mala decisión, escucha a los jóvenes, le divide el pueblo, le divide el reinado y se lo da a un siervo, Jeroboam. Entonces, Jeroboam, con el pueblo dividido, con Jeroboam reinaba la parte norte y Roboam la parte sur. Entonces, Roboam empieza a pensar en este capítulo de que yo no puedo permitir que el pueblo descienda a Israel a adorar a Jehová, porque entonces se unirá nuevamente y me matarán a mí. Yo tengo que buscar la forma de mantener este pueblo aquí arriba. Entonces ahí lo que le hace son 2 becerros de oro para que el pueblo adore. Y eso es un pecado que dio, wow, el mismo ídolo que creó el pueblo de Israel en el Sinaí, Jeroboam se lo duplicó, porque ya el pueblo lo conocía, ya la historia estaba ahí, ya no había forma de que el pueblo descendiera porque le están dando lo que su corazón está, se lo están dando frente de su casa. Oye, tú dijiste algo ahí que es muy controversial lo que yo voy a decir. Tú viste las Olimpiadas, fue que se le celebró en París. En París, Francia, sí. No solamente ahora, sino ya tienen varios años. Incluso hubo una, no recuerdo cuándo fue, hace unos cuantos años, en que ya tenían literalmente, de hecho mecánicamente, era un becerro. Era Sí, un becerro. oh, sí. Y creo que en esta Olimpiada también hubo una imagen de un becerro. Entonces, eso debiera alertarnos porque nos está volviendo el mundo, muy bueno. la humanidad está volviendo a lo mismo. Es que no hay nada nuevo debajo del cielo. No, pero nosotros tenemos que estar alerta, no solamente por el becerro, porque esas personas últimamente están metiendo el diablo literalmente. ¿Y tú sabes lo que está haciendo la persona hoy en día? Que está diciendo, no, eso es parte del show. Sí, no, eso no es Lamentablemente, nada. eso Pero es lo ese que es pasa. un mensaje que están llevando al paso a la población mediante la idolatría, que también hicieron como
una marqueta o como una imagen de los discípulos y Jesús en el medio. Eso es una falta de respeto grandísimo. Pero como dijo un gran escritor o una persona de mucha influencia en las redes, dijo, ¿por qué no lo hacen con Con musulmanes. con los musulmanes? ¿Por qué no se lo hacen con los musulmanes a Mohamed? ¿Por qué no se lo hacen a los musulmanes a ver qué va a suceder? Apuesto que ese evento no dura un día. Pero es que no va a pasar con ellos, porque tú sabes que el Dios verdadero es el de nosotros. Pero yo te digo, ¿por qué nosotros vamos a la misericordia? Es que ellos no van a desafiar a Mohamed porque era un hombre igual que nosotros. El ataque siempre va a ser. Ellos van a desafiar a Dios. Sí, pero tú dices que Mohamed es un hombre como nosotros porque tú no sigues esa religión, pero ellos no lo ven así. Ellos no lo ven así, pero date cuenta que Buda, nadie ataca a Buda. El diablo estaba en el cielo. El diablo fue desterrado del cielo. El diablo sabe quién es el verdadero Dios. Exacto. Sí, El diablo no va a atacar. Pero oye, okay. El diablo no va a atacar Lo que no tiene lo que valor. no le va a hacer frente. El diablo va a ir de frente con lo que a él lo va a destruir un día. Y también ellos saben dónde hay bomba. Ellos saben. Óyeme, ellos le hacen eso a esa religión y el evento no dura un día. No, pero está bien. Ese evento, es que lo importante del diablo no es que no le dure un día. Es que el veredicto final a él le dure más. Eso es lo que él está tratando de buscar. Recuérdate que eso no nos puede sorprender porque Jesús nos advirtió y nos dijo. Incluso cuando Jesús habló de la blasfemia del Espíritu Santo, dijo, podrán blasfemar el nombre del Hijo, del Padre, pero el único que no va a ser perdonado es la blasfemia del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando de todo eso que estamos viendo, blasfemia. Blasfemia contra el Hijo, blasfemia contra el Padre. El momento que blasfemen con el Espíritu Santo, ya sí no hay salvación. Sí. Y seguimos porque no pude terminar la idea de lo que es Jeroboam, de la creación de sus ídolos de becerro. ¿Roboán o Jeroboam? Jeroboam. Pues el nombre es una jotenara. Sí, es un poco confuso. Viene y le hace los becerros. Y volvemos a la palabra nuevamente del amor excesivo. Porque Roboam no se está dando cuenta de que él está adorando el poder pronto. Exacto. Desde que cayó el poder, él vio sus cambios, los cambios que su vida dio, cómo lo trataban, como ya él tenía el dominio de todas las tribus, porque solamente 2 tribus se quedaron en el sur, la de Judá y la de Daniel, la de Dan, algo así. Ya él tiene control de 10 tribus y él lo que no quiere es soltar el poder. Y el amor excesivo al poder, la idolatría al poder, que sucede hoy en día muchísimo, lo llevó a hacer tropezar el pueblo y llevarlo a uno de los pecados que Dios más rechaza. Si mal no recuerdo que fue que una sola tribu que le quedó a Jeroboam. No, hubo una dentro de Judá que también quedó. Pero déjame decirte, tú estás muy bien y muy bonito hablando del pasado. Es aquí que tenemos que averiguar los pero problemas. para traértelo. Sí, pero para traer. Amén. De hoy. Hay muchas personas hoy en día. Tuvo el crossover. ¿Qué idolatran? ¿Cuál es el miedo? El trabajo también, ministro. ¿Cuál es el miedo? No, y eso en el ámbito secular, pero estamos hablando en el ámbito cristiano. Vamos, en el ámbito cristiano ahí también. llegó. Mira qué excelente. Oye lo que pasa. Hay Jeroboanes. Hay muchísimos Jeroboanes. Oye lo que pasa. Hay muchísimos Jeroboanes. Hoy día están. Tú trabajas con un propósito, pero tu trabajo no puede ser tu propósito. No. Qué ciencia te desatea ahí, ministro. Tremendo. Entonces, hoy en día. Te desbarataste tú mismo la masa cefálica. Hoy en día, el trabajo lo están poniendo por encima, no de Dios. Mira que lo que pasa, Joané. Esa palabra, mira, eso es sustantísimo. Vino un adorno. ¿Te chocó? No, que está bonita. A mí no me, ¿por qué me va a chocar? No, porque. Yo no soy un camión, yo estoy parado. No, es que está muy bonito esa palabra que tú dijiste. Repítela otra vez, repítela. Tú trabajas con un propósito. Ajá. Pero tu trabajo no debe de ser tu propósito. ¿Y cuándo el trabajo se convierte en propósito? Cuando tú lo pones por encima de manito, que no 16 horas o 18 horas. Es que no todo el mundo tiene trabajo. Hermano mío, mira. Te voy a decir esto. Él lo está viendo desde el punto de vista de que tiene. No. Y esa camarada de personas. No, espérate, déjame decirte. Orándole a Dios por un trabajo. Para que yo no le interrumpa, déjame decir la vuelta. Habla. Óyemelo. Hacen como 3 años, antes de la pandemia fue eso. Tiene que ser como 4 años entonces.
Un señor murió porque trabajaba 16 horas todos los días, sin descanso. Ese señor tenía el trabajo por encima de todo, de sus hijos, de Dios, de todo el mundazo. Ese estaba idolatrando el trabajo. Eso es lo que se descuidó de la salud. No tiene que ver con la idolatría aquí, ¿sabes por qué? Mira, el enemigo ha empleado un arma que la empleó desde el principio, e incluso Jesús mismo profetizó de que esa arma el enemigo le va a usar en los tiempos finales, porque ¿qué le dijo Jesús en Mateo 24 a los discípulos? Dijo, mirad que nadie os engañe. La palabra engaño es el arma más poderosa que Satanás ha empleado desde el principio hasta el final. Y que él no va a venir y decirte, yo soy el diablo. No, él te va a buscar engañar la forma de engañar. de la manera que él más puede hacerlo. Pero vuelvo y te repito, tú dices que el trabajo no puede ser un propósito. No. Tú trabajas con un propósito, Tú trabajas pero el con trabajo no debe de ser tu propósito. Pero es que no es un propósito mientras tú lo tienes. No, Hay pero es que yo miles no- de gente, varón, Pero que pasando calamidades. Yo tengo un grupo de O sea, WhatsApp. hay miles de gente pasando trabajo. Pasando trabajo porque no tienen trabajo. Que no tienen trabajo. Entonces, Ahí el tú, propósito... pero que ellos no están idolatrando. Yo también digo que están Me idolatrando, levantaste, ministro. la masa se falla. Pero ¿por qué? Porque es que es muy bueno verlo de ese punto. Mira, No puede idolatrar el trabajo. Pero tú sabes la gente pasando Pero la mil y está una bien, que tú no estás tiene ni hablando para de esa pagar la gente, gente. Tú estás hablando de esa gente. Pero yo estoy hablando de la gente que sí tienen, que sí están económicamente bien y aún así se le importa dejar de ir hasta la iglesia para ir un domingo, de que trabajar un domingo, pudiendo tú hacer el otro día. Pero, ¿sabes qué? Hay muchas formas de idolatría. El trabajo es una. Incluso la misma, como dije ahorita, dentro de la iglesia hay mucha idolatría que el pueblo no lo sabe. Yo sé que ya estamos cerrando este podcast. Porque Wow, sí, queremos y no hacerlo hemos dicho muy nada. Dios muy mío, extenso. pero Es un tema demasiado amplio. Es un tema demasiado amplio. Y lo que queremos en realidad es llevar una alerta a la gente, al pueblo, especialmente al pueblo cristiano, de que tiene que tener cuidado, porque tú puedes aún estar en la iglesia buscando con toda la mejor intención del Señor, buscando serle fiel, buscando adorarle, buscando tu salvación, pero al final del día, como dije ahorita, el arma más poderosa que Satanás ha usado desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el engaño, y puede ser que aún dentro de la iglesia o del pueblo de Dios tú te has engañado y tengas ídolos en tu corazón, que puede ser tu líder. Hónralo, pero no lo adores. Puede ser tu trabajo, como puede ser tu familia o tu estado económico. para cerrar, Dios me lo bendiga. No, mira, para cerrar, yo continúo hablando un poco de Roboam, que a causa de que él no quería soltar o tener temor, o que le llegara el temor para que el pueblo de Israel no se uniera con el reino del sur y quedarse con el poder, se llenó de temor, bueno, y le creó los ídolos. Nosotros como cristianos, como personas, y si usted no es creyente y está buscando algo con que llenar ese vacío en su corazón, esa necesidad en su corazón, que aún teniéndolo todo, aún viviendo en abundancia, teniendo su trabajo, teniendo su familia, teniendo su madre, su padre vivo y todo, todavía tiene esa necesidad de que algo le falta. Yo le exhorto de que no haga como Jeroboam y cree ídolos y busque alternativas en la tierra para sentirse seguro y sentirse victorioso haciendo lo malo. Te exhorto de que te tomes tu tiempo, leas la palabra, busques de Cristo, para que tú sepas el verdadero Dios en el cual tenemos nosotros que adorar y darle toda adoración, toda pleitesía Amén. y toda alabanza en el nombre poderoso de Mis Jesús. amados, suscríbanse por favor, denle like en la transmisión y denos también sus temas que a ustedes les gustaría que nosotros podamos discutir en esta plataforma. Quiero felicitar a los ministros. Felicidades, ministros, porque gracias a Dios que entendieron lo que yo le explicaba. La gloria de Dios. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Alabanza, Bendiciones. Señor.